Vamos a contar un poquito sobre Pablo. Pablo, para quienes no lo conocen, es Growth Data Lead en Product Hackers. La compañía de Growth es conocidísima, así que calculo que si no la conocen ya la tienen que estar googleando, buscando un poco más de información sobre ella. Es especialista en analítica digital, trabaja en marketing online desde 2012 y crea contenido en Internet desde 2003. Pero acá está también como embajador de la marca de WordPress, ¿verdad, Pablo? Así es. Orgulloso embajador, además, de WordPress.com. Bueno, lo que podemos hacer, yo calculo que todos conocerán ya WordPress, pero tenemos preparado un videito para que ustedes puedan ver y conocer más sobre esta marca que tantas personas usamos en el mundo del marketing. Bueno, listo, todo preparado. Ya acá estábamos mirando con detenimiento el video, Pablo. Así que bueno, no lo demoramos más y ya queremos escucharte. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos con ello. Bueno, pues empezamos con la sesión y si os parece voy a empezar con una historia que estoy seguro de que va a ser sobradamente conocida para muchos de los que estáis escuchando o siguiendo esta sesión desde Argentina. Pero os voy a poner en situación. Estamos en el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, a la 1:10 del mediodía. Y el tipo de azul, del elástico azul, Héctor Adolfo Enrique, más conocido como el Negro Enrique, acaba de recibir el balón en la banda derecha, dentro de su propio campo, a unos 15 metros de la línea divisoria. Con el 12 en la espalda de su camiseta, de su elástica, Enrique controla el balón, dribla al inglés Peter Beardsley en un regate hacia atrás, buscando campo abierto. Y en ese momento, el jugador argentino toma una decisión pues aparentemente intrascendente, pero que a la postre resultará decisiva para la historia del fútbol mundial. Enrique podría haber intentado avanzar conduciendo el balón, también podría haber probado a descongestionar el juego con un balón largo a la otra banda o haber buscado el apoyo atrás en uno de los centrales, con Ruggeri o con Brown. Podría haber intentado un pase largo a Valdano o cedido la pelota a los últimos 40 años diciendo que sin su pase el mejor gol de la historia pues nunca habría existido. Seguramente Héctor Adolfo el Negro Enrique sea uno de los primeros teóricos de la atribución Last Click porque nos preguntamos si habría sucedido el gol del siglo sin su aporte, ¿no? Y nunca lo sabremos. Y seguro que hay personas pues, que se sienten un poco confusas cuando están oyéndonos hablar de fútbol en una sesión que está dedicada al marketing online. Pero ahora veréis que tiene mucho sentido. El objetivo es que hoy podáis entender por qué vuestros datos de conversión no cuadran y qué podéis hacer al respecto. Vamos a ver que no es nada fácil, pero por resumirlo, la atribución clásica simplifica demasiado las experiencias de los clientes y se basa en datos erróneos o incompletos. John Wanamaker fue un comerciante estadounidense de Filadelfia, ciudad donde fundó un almacén con su propio nombre que se llama Wanamakers y que le hizo inmensamente rico. Es considerado como uno de los primeros impulsores del uso intensivo de la publicidad y por su preocupación sobre el tema también podemos considerarlo como un pionero del problema de la atribución. Esta cita célebre es muy famosa. Decía John Wanamaker que la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué mitad. Y el caso es que han pasado más de 100 años ya de la muerte de Wanamaker, pero fijaros que según Orlando Wood, jefe de innovación de System1, que es una consultora especializada en rendimiento publicitario, en 2023 las marcas gastaron 750.000 millones en publicidad y se estima que tan solo el 6% fue realmente efectivo. Esto quiere decir que 100 años después de Wanamaker seguimos sin saber qué 6% es el que funciona realmente. Bueno, ¿por qué hablo de estas cosas? Bueno, hablo de estas cosas porque me llamo Pablo Moratinos, como ya me han presentado, soy embajador de marca en WordPress.com y podéis leerme en mi blog personal en pablomoratinos.es. Y hablo de esto porque me dedico al mundo de los datos, al mundo de la atribución, donde tratamos de resolver estas dudas respecto a la atribución, sobre todo en marketing, para nuestros clientes. Cuando hablamos de atribución, es importante que entendamos que atribución es el proceso, podemos definirlo como el proceso de asignar valor a los diferentes puntos de contacto que contribuyen a una conversión, ¿no? Pueden ser conversiones, podemos estar pensando en compras, pero también en la adquisición de leads, de registros de usuarios. Pero no se trata solo de quién o qué canal trajo al usuario a nuestro sitio, sino de cuánto influyó cada canal
o cada interacción en la conversión final. Tenemos que pensar que en un mundo ideal, la atribución nos ayuda a comprender al menos 4 aspectos. La eficacia de los diferentes canales de marketing, qué puntos de contacto en el recorrido de compra son los más utilizados por los clientes, qué puntos de contacto en el recorrido del cliente tienen el mayor impacto en las conversiones y cuál es el rendimiento de campañas y de marketing y cuáles son las oportunidades de optimización. Aunque siempre mencionamos que esta información se utiliza para mejorar la asignación de presupuestos publicitarios, también es una buena fuente para optimizar la experiencia del cliente, así como, por supuesto, para fundamentar la estrategia de marketing. Sin embargo, el mundo de la atribución es un poco más ingrato que todo esto que hemos visto, ¿no? Ojalá fuera todo tan sencillo. Seguro que en más de una ocasión os habéis encontrado con estas situaciones típicas, ¿no? Básicamente, el equipo de marketing está lanzando campañas en varios canales, miramos los informes y el caso es que los datos no encajan. Luego nos encontramos con registros o con leads duplicados, ventas que no tienen una fuente clara, métricas contradictorias entre plataformas, miréis las conversiones en Google Ads, miréis las conversiones en Google Analytics, miréis las conversiones en Meta Ads y tenemos 3 valores distintos y no sabemos a cuál tenemos que hacer caso, ¿no? Y esto tiene graves consecuencias en vuestro estado emocional, en el estado emocional de todos nosotros, ¿no? Primero, por la frustración, por no saber de dónde podemos invertir mejor, y luego la sensación de que los datos mienten, ¿no? Que eso genera una sensación como muy desagradable. Así que me he propuesto que exploremos el estado del arte de la atribución en 2025 para entender por qué la atribución está rota, qué fallos hay en los modelos de atribución más habituales, qué problemas hay detrás de esos modelos y, sobre todo, cómo medir mejor, ¿no? Alternativas realistas y útiles que voy a presentaros a continuación y soluciones innovadoras. Vamos a empezar con algo básico, pero no os preocupéis porque enseguida se va a complicar el asunto y se va a poner divertido. Un modelo de atribución es una regla o un conjunto de reglas que determina cómo se asigna el crédito por una conversión a los diferentes puntos de contacto, touch points en inglés, que suele utilizar el concepto, que un usuario tiene con una marca a lo largo de su experiencia como su viaje como cliente, ¿no? Lo que se suele llamar en marketing el customer journey. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues yo creo que esta gráfica es ilustrativa, porque puede llevarnos de una planificación publicitaria como la que podéis ver en el gráfico azul, donde destinamos el mismo presupuesto a todos los canales de adquisición, hacia una distribución mucho más eficiente donde potenciamos especialmente, en este caso, pues nuestro programa de afiliados, mientras relajamos la inversión en email marketing, por ejemplo, para conseguir un mejor volumen de conversión, ¿no? Sabemos realmente el rendimiento que tiene cada canal y lo que hacemos es asignar presupuestos publicitarios más elevados a los canales que mejor funcionan, ¿no? Que mejor rinden. Existen 2 paradigmas fundamentales para desarrollar esta tarea. Por una parte, el Marketing Mix Modeling, que adapta una visión holística, que se suele llamar top-down, de arriba hacia abajo, que lo que hace es analizar datos agregados a lo largo del tiempo para determinar el impacto de un amplio abanico de factores, tanto de marketing como externos, en los resultados de negocio y en las ventas. Y por otro lado tenemos la atribución multitouch, que se centra en un análisis bottom-up, de abajo hacia arriba, a nivel de usuario individual, rastreando cada punto de contacto digital que un cliente tiene antes de realizar una conversión. Este segundo enfoque es más habitual en los productos digitales, aunque si no somos muy previsores puede hacernos perder de vista puntos de contacto tan relevantes como pueden ser un spot de televisión, una mención en la radio, una valla publicitaria en la autovía, una ponencia en el MMS, una nueva pandemia de COVID. Es decir, no vamos a tener en cuenta ni el gasto en canales offline ni factores externos porque nada de eso lo podemos analizar a nivel de cada usuario. Para que podáis distinguirlo, para que podáis incluso guardaros la información, porque espero que luego la organización comparta con vosotros en las diapositivas que estamos utilizando, he creado esta tabla para que podamos ver las diferencias y características principales. Es muy posible que estéis trabajando solo con modelos multitouch, porque es lo más habitual y le vamos a dedicar un buen rato, pero hacia el final de la sesión volveremos a revisar durante unos minutos el Marketing Mix Modeling porque es realmente muy interesante. En la atribución clásica, que está basada en modelos heurísticos, que son aquellos que se fundamentan en reglas fundamentalmente, se desarrollaron primero los modelos single touch. No voy a extenderme mucho en ellos porque están muy obsoletos, pero sonarán porque las plataformas publicitarias suelen usarlos para atribuirse el éxito de todas aquellas conversiones que han contactado en algún punto del journey del usuario con una campaña, ¿no?
Aquí tenemos pues, las más habituales, que son los primeros clics o primeros toques, últimos toques y últimas interacciones. Bueno, son 3 clásicos muy habituales que podéis encontraros en plataformas como, por ejemplo, Google Ads, ¿no? En un marco de análisis que sigue siendo heurístico, pero con una visión mucho más integradora, tenemos la atribución multitouch, que son los modelos más habitualmente utilizados en atribución un poco elaborada desde hace unos años, ¿no? Tenemos aquí una atribución lineal, el decaimiento reciente, primera y última interacción, atribución basada en posición, atribución en forma de U, en W, bueno, tenemos varias. Yo creo que son bastante ilustrativas visualmente. Al final, fijaros cómo todas ellas lo que hacen es tratar de distribuir la responsabilidad de la conversión en todos los puntos de contacto, normalmente canales en los que desarrollamos nuestra actividad de marketing y por aquellos por los que pasa el usuario, y en función del orden por los que pasa, pues le vamos otorgando un porcentaje mayor o menor de la conversión. Y finalmente, tenemos algo bastante más moderno, la atribución algorítmica, que engloba distintos modelos que se ajustan mediante fórmulas mucho más complejas que las anteriores, ¿no? Normalmente, además, de una forma dinámica. Son modelos que no están regidos por una regla predefinida de antemano, sino que determinan, a partir de los propios datos, cuál es la proporción que le corresponde a cada canal de las conversiones totales del periodo. Su principal problema es que requieren bastante más volumen de conversiones que el resto y una confianza ciega, de alguna manera, en el modelo, sobre todo en aquellos casos en que sabemos pues, poquito sobre cómo funcionan, como es el caso del modelo basado en datos en Google Analytics 4. Y hay un principio generalmente reconocido que dice que 2 canales juntos seguramente lleven más ventas que cada uno de ellos por separado. Y me gustaría reflexionar un minuto sobre esto, porque una de las grandes limitaciones de muchos modelos de atribución tradicionales es que analizan los canales de forma aislada, como si compitieran entre sí en lugar de colaborar. Pero la realidad es otra. 2 canales trabajando juntos suelen tener un efecto multiplicador, no simplemente aditivo. Vamos con un ejemplo práctico que yo creo que se va a entender perfectamente. Imaginad un usuario que ve un anuncio en Instagram, para nosotros es nuestro primer canal, pero no hace clic en el anuncio. Luego busca la marca en Google y entra por un anuncio de search, de búsqueda. Y esto sería nuestro segundo canal. Y finalmente el usuario convierte. Ambos canales han sido clave. Instagram ha generado lo que se suele llamar awareness, Google Ads ha capturado la intención del usuario. Si usamos un modelo de último clic, como hace Google Ads, todo el mérito irá a Google Ads. Instagram parecerá inútil, aunque sin él, sin Instagram, quizás el usuario nunca habría buscado nada. ¿Cómo funcionaría cada uno de estos canales si no existiera el otro? ¿Qué implica hacernos esta pregunta? Bueno, pues principalmente que evaluar los canales solo por su conversión directa es un error. Como ya sabemos, muchas acciones de marketing no convierten por sí solas, pero preparan el terreno para que otros canales lo hagan. Por ejemplo, toda nuestra inversión en branding. Habitualmente no repercute en una conversión directa, pero sí a medio plazo. Necesitamos modelos que entiendan las rutas y las relaciones entre los diferentes puntos de contacto, no solo el destino final. Y precisamente en esta línea os invito a estudiar 2 modelos como estos, que son muy, muy conocidos. Uno, el modelo de Markov de atribución, que es un enfoque probabilístico que modela los caminos de conversión como una cadena de Markov de primer orden. Esto es un concepto matemático un poquito complejo, pero en pocas palabras podemos decir que evalúa cómo cambia la probabilidad de conversión al eliminar un canal del camino del usuario. Su objetivo es medir la contribución marginal de cada canal al proceso de conversión. Y luego hay un modelo similar, que es el modelo de Shapley, que se basa en la teoría de juegos colaborativos. Aquí podéis buscarlo porque vais a ver que no hay mucha documentación y es una documentación un poco técnica, pero podéis echar un vistazo un poco porque ahí vais a encontrar bastantes referencias en español, y en todo caso yo en la presentación os dejaré aquí 2 enlaces, luego lo compartiré en X y en LinkedIn la presentación. Busquéis el perfil mío de Pablo Moratinos en LinkedIn o en X, en Twitter, y compartiré la presentación para que tengáis los enlaces. Son 2 artículos en español en Medium del científico de datos Thomas Reneboldi que me parecen sencillamente deliciosos para comprender la naturaleza de estos 2 modelos. Y vamos a entrar un poquito más en detalle en Markov para comprender su alcance, porque la mayoría de los modelos basados en datos en inteligencia artificial funcionan de una forma muy similar. Al final, la idea es que las cadenas de Markov asignan crédito a los diferentes canales de marketing o a los puntos de conversión según su influencia, ¿no?, en esa conversión. Para simplificar, imaginemos el recorrido del cliente como una serie de pasos que conducen a una compra. Cada paso es un punto de contacto, una interacción con un canal de marketing como un anuncio de Google, una publicación en redes sociales, una campaña de correo electrónico, un post en nuestro blog en WordPress. El modelo de cadena de Markov considera este recorrido como una secuencia de transiciones de un estado o punto de contacto a otro.
El objetivo es determinar la probabilidad de pasar de un estado al siguiente, lo que finalmente conduce en una conversión. Y este análisis se produce en 3 pasos. Un cálculo de una matriz de probabilidad de transición, un efecto de eliminación, donde el modelo calcula qué pasa si elimina un punto de contacto de ese journey, y finalmente una atribución, ¿no? Donde el modelo asigna una puntuación a cada punto de contacto. Y yo ya entiendo que esto suena bastante complejo, y realmente lo es, así que vamos a verlo con un ejemplo, yo creo que muy sencillo, que todos vamos a comprender rápidamente, que es el de las citas de Tinder, de la aplicación para tener relaciones, que terminan convirtiendo en un matrimonio, ¿vale? Donde vamos a entender qué son estos valores que asigno aquí a cada sección entre cada punto de contacto. Imaginamos que tuviéramos todos los datos posibles de la aplicación de citas Tinder y que pudiéramos examinar las diferentes trayectorias de cada persona, ¿no? Sus hitos en la relación y si terminaron casándose esas parejas que generó Tinder. Veríamos la posibilidad de que las personas avancen de un paso al siguiente. Por ejemplo, deslizar el dedo hacia la derecha en la aplicación e ir a una cita para tomar un café. Esto tendría una probabilidad del 20% de que sucediera, o de una cita a una relación, que tendríamos ahí una probabilidad del 15%, ¿no? En la imagen podéis ver lo que sería el recorrido simplificado. Y una vez configuradas, revisadas todas estas posibilidades, podemos calcular la probabilidad de matrimonio considerando todas las diferentes rutas que se pueden dar. Y en este caso, la probabilidad de matrimonio en nuestro ejemplo resulta ser del 0,027%. Bastante poco, como podéis comprobar. Ahora, para medir la importancia de cada hito, utilizamos el efecto de eliminación de los modelos de Markov, que se basa en la premisa de que no te das cuenta de lo importante que es algo hasta que lo pierdes. Así que lo que hacemos es eliminar cada punto o cada hito uno por uno. Y empezamos por eliminar una cita para tomar café. Observamos que algunas rutas ya no son posibles sin una cita para tomar café y después tendremos que calcular la nueva probabilidad de matrimonio, ¿no? Y ahora tenemos un 0,011%. Podemos ver que la probabilidad de matrimonio se ha reducido en un 59%, nada más y nada menos, simplemente por no ir a tomar café. Si repetimos este proceso para todos los hitos, incluyendo la cita para cenar, la relación, la convivencia y la propuesta de matrimonio, pues podréis empezar a imaginar qué pasos tienen más importancia que otros. Para ver cómo contribuye al matrimonio, debemos normalizar para que todos los puntos de control, todas las posibilidades, sumen el 100%. Y según los diferentes modelos de atribución, el crédito se distribuye de manera diferente. La atribución de Markov permite que cada hito reciba el reconocimiento que merece, ¿no? Este enfoque, por decirlo de alguna manera, ofrece una visión mucho más matizada del recorrido del cliente en comparación con modelos más tradicionales, como la atribución de primer o último toque, que da cuenta de la naturaleza pues, mucho más compleja e interconectada de los panoramas de marketing modernos, ¿no? Ahora que hemos visto más modelos o hemos empezado a conocer algunos modelos, llega una pregunta clave. ¿Cuáles son las razones que debo tener en cuenta para elegir el modelo de atribución más adecuado para mi negocio digital? ¿Necesito trabajar con un modelo de Markov tan complejo o me puedo estar satisfecho con un modelo mucho más simple como los que hemos visto antes de un único punto de contacto o incluso multitouch, pero digamos que heurísticos, ¿no? Pues para elegir el modelo de atribución más adecuado deberías tener en cuenta varios factores que influyen directamente en la precisión y sobre todo en la utilidad del modelo en función de tu contexto. Vamos a ver los principales en una tabla de resumen que os he preparado. Tened en cuenta que esto es solo una referencia. Pensad en ello como una invitación a hacer una reflexión o un análisis crítico de qué modelo se adapta mejor a vuestra necesidad. Puede haber casos realmente complejos donde entren en juego combinaciones de muchos canales, donde el orden, la frecuencia y otros parámetros pues, tengan mucha importancia. Pero también puede haber casos donde una atribución mucho más simple sea más accionable. Os lo voy a dejar aquí para que tengáis un poco esta referencia, para que podáis hacer una captura, intentad identificar vuestros detalles clave y a partir de ahí extrapolar cuáles son los modelos que tenéis recomendados y luego veremos qué herramientas podéis utilizar para trabajar con ellos. Y os preguntaréis, ¿qué pasa si utilizo Google Analytics 4? Porque seguramente habréis oído hablar de los modelos de atribución de Google Analytics 4. Y si usáis Google Analytics desde mediados de 2023, habréis notado que os faltan algunos modelos, que Google se ha quedado solo con 2 modelos heurísticos single touch y un multitouch basado en datos. Esto es un poco la historia de Google Analytics 4 y su relación precisamente con la atribución basada en datos. La primera generación de atribución basada en datos se originó en Google Analytics 360, en la versión Pro, en la versión Enterprise, en 2013, con la implementación de modelos de este tipo basados en datos personalizados
precisamente para esas cuentas de Google Analytics 360. Para los que no sepáis, el paquete de Google Marketing tiene una versión que se llama 360, que es normalmente para grandes empresas, que tiene costes muy elevados, ¿eh? Estamos hablando de costes de cientos de miles de dólares al año. A final de 2017, Google lanzó Attribution, siempre en versión beta, que ofrecía atribución gratuita basada en datos multicanal a todos sus clientes, también a los clientes de la versión gratuita. Y con el lanzamiento oficial de Google Analytics 4 en 2020, esta atribución basada en datos no solo está disponible gratuitamente para todas las propiedades de Google Analytics 4, sino que se ha establecido como el modelo de atribución por defecto o predeterminado. Esto significa que por primera vez en la historia, Google Analytics incluyó atribución basada en datos multicanal y plataforma para todos sus usuarios. Como decía antes, en 2023 eliminó de su herramienta varios modelos multitouch que ellos consideraron obsoletos y dejó disponibles solo 3 modelos, que son estos que os enseño a continuación. El problema de estos 3 modelos que existen en Google Analytics 4 es que tienen muchas limitaciones. La principal, muy poca flexibilidad analítica. No se pueden comparar comportamientos con modelos clásicos como First Click, como lineal, como declive en el tiempo, y esto impide contrastar hipótesis sobre cómo diferentes canales pueden influir en distintas fases del funnel. En segundo lugar, tiene una dependencia absoluta del modelo basado en datos para un análisis multitouch. Es el único modelo que considera múltiples puntos de contacto, pero requiere de un volumen mínimo de datos, unas 300 conversiones al mes y 3.000 eventos en 28 días. Y si no alcanzas ese umbral, no tienes opción multitouch real, solo el modelo último clic, que es el que se aplicará por defecto. Y además no lo puedes ver, no lo puedes saber hasta que no entras en la configuración. Así que esto además ofrece un sesgo pues, bastante potente hacia Google Ads, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta que los dos últimos modelos, o en los 2 modelos de último clic, el tráfico directo se ignora como canal final si hay otra fuente previa, ¿no? Y esto puede distorsionar el peso real de la fidelidad de los usuarios, el acceso directo de usuarios recurrentes, aunque aquí debemos reconocer que detrás de la asignación de tráfico directo tenemos un buen follón, un buen lío para que yo creo que es un melón que deberíamos abrir en otro webinar porque es realmente complejo analizar todo lo que tiene que ver, o profundo todo lo que tiene que ver con el tráfico directo. Y en quinto lugar, es inaplicable para análisis avanzados. No podemos modelar journeys de clientes complejos, ni podemos hacer análisis de tipo Markov o Shapley sin herramientas externas, ¿no? Y esto es un poco problema. Aunque en realidad no lo tengo 100% confirmado, pero creo recordar que en algún sitio leí que el modelo basado en datos de Google Analytics 4 está inspirado en Shapley, precisamente, en esa variante del modelo de Markov. Pero bueno, lo importante es que tengamos en cuenta que os dejo estas tres recomendaciones para que al consultar los informes de Google Analytics tengáis en cuenta que los datos de conversión atribuida de cada canal pueden actualizarse hasta 9 días después de registrarse y que para mayor precisión es recomendable siempre seleccionar un rango de fechas anterior a la semana anterior que queremos analizar, ¿vale? Es decir, nunca estáis analizando datos de conversión de nuestra última semana, sino como mínimo de 7 días hacia atrás. Simplemente como recomendación. ¿Qué limitaciones tienen estos modelos que estamos viendo? Bueno, pues en principio ningún modelo es perfecto, pero algunos son útiles, ¿no? Estas limitaciones nos empujan a asumir que los valores que va a arrojar cualquier modelo de atribución multitask no reflejan la complejidad de la realidad, ¿no? Y puedo además probártelo de una forma pues, muy sencilla. Si reduces toda tu publicidad digital a 0, el modelo te va a decir que no hay conversiones o que no tiene explicación. Por tanto, el total de las conversiones de cada canal siempre se sobreestima. En todo caso, debemos recordar que lo que más nos interesa en estos modelos es la relación entre los canales y las inversiones que reciben, por lo que nos interesa más la proporción de conversiones de cada canal que el valor absoluto que arroja el modelo, ¿vale? Y vamos a llegar al momento de las soluciones, porque hemos estado viendo un poco todos los problemas y todo lo que hemos tenido hasta ahora, pero ¿qué soluciones tenemos? Pues mirad, voy a compartir con vosotros algunas que son las que nosotros utilizamos profesionalmente y vais a ver que algunas son de diferente umbral económico, pero algunas son realmente económicas, son muy baratas y podéis contar con ellas. Vamos a empezar con Windsor.ai, que es una herramienta que permite interconectar distintas fuentes de datos con sistemas de transformación y visualización de datos. Podríamos decir que es una plataforma ETL, ¿no? Extract, Transform and Load Data. Este tipo de herramientas nos permiten mover y procesar datos desde una o varias fuentes hasta un destino, típicamente un data warehouse, un almacenamiento de datos. El caso es que Windsor.ai funciona como un hub de conexión de fuentes de datos que podemos sincronizar y reenviar bien a lo que os decía, un almacenamiento de datos o bien a otras herramientas de tratamiento de datos, como podría ser, por ejemplo, Looker Studio, que seguro que os suena para crear
dashboard, ¿no? Para crear cuadros de mandos. Para nosotros lo que aplica para este caso es que Windsor.ai cuenta con una herramienta de atribución que además de trabajar con los modelos multitouch más conocidos, trabaja con Markov. Y esto lo conecta con su optimizador de budget, su optimizador de presupuesto publicitario, donde podemos comprobar el rendimiento de nuestro presupuesto actual y luego, muy interesante, definir diferentes escenarios y matizar los coeficientes de los modelos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que yo puedo decirle o plantearle a la herramienta una inversión publicitaria distinta y la herramienta nos hará una estimación del rendimiento que vamos a obtener. Es decir, cambio la distribución de mi presupuesto en marketing y la herramienta me va a predecir, me va a hacer una aproximación de cuál va a ser el rendimiento que voy a obtener. Y esto es realmente interesante. Hay una herramienta parecida, bueno, similar en algunos aspectos, que es Wicked Reports. Es una solución similar, no exactamente igual, pero es similar a la que propone Windsor.ai. De hecho, esta de Wicked Reports es una de las más conocidas. Ellos mismos se presentan como una alternativa más completa a Google Analytics 4, sobre todo resolviendo el sesgo que existe hacia productos de Google, ¿no? Pero haceros a la idea de que funciona de una manera muy similar a la que hemos visto en Windsor.ai, pero en este caso Wicked Reports se basa, o la herramienta, su funcionalidad principal es la de creación precisamente de reportes, de cuadros de mando. Y podemos llevarnos luego toda esta parte un poco de atribución avanzada también al sistema. Y por otra parte, para mí una de mis soluciones preferidas por su relación profundidad y calidad-precio es Funnel.io. El método que propone Funnel para mí es uno de los más innovadores, se denomina medición unificada de marketing o UMM. Lo que hace es realizar una triangulación avanzada combinando el Marketing Mix Model, recordad que antes hemos hablado de ello al principio, y la atribución multitouch. Y además introduce un tercer elemento que son las pruebas de incrementalidad para lograr un enfoque más significativo para la medición de marketing, digamos que es una información que validan de forma cruzada. La idea detrás de esto, o la idea detrás de la solución de Funnel.io es que los modelos de atribución por sí solos muestran tan solo una parte del panorama. Y con el declive de las cookies de terceros, presumible declive en algún momento, la medición se está volviendo más compleja, ¿no? Para comprender realmente qué funciona, las empresas necesitamos una combinación de enfoques. Esta triangulación que os comentaba hace un momento, ¿no? Que con el modelo del modelado de marketing mix, complementado con unas pruebas de incrementalidad y los modelos de atribución. Las pruebas de incrementalidad, que es una de las cosas más curiosas, miden el impacto real de una acción de marketing, por ejemplo, una campaña de anuncios, comparando un grupo expuesto con un grupo de control no expuesto. Su objetivo es aislar el efecto que puede ser causal del canal o de la campaña, estimando el incremento neto de conversiones que no se habrían producido sin esa acción. Normalmente, esto en atribución sirve para validar si un canal realmente genera valor adicional o simplemente captura conversiones que habrían ocurrido de todas formas. Esta es una sospecha que mucha gente tiene, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda en Google y nos ofrece un resultado en Google Ads y un resultado en Google Orgánico, y la gente hace clic en Google Ads y convierte. Bueno, si no hubiera existido ese anuncio en Google Ads, ¿la gente no habría convertido a través del canal orgánico? Pues las pruebas de incrementalidad lo que hacen es utilizar dos mercados similares, lanzar a un mercado, normalmente son dos países, lanzas a un mercado tu campaña de Google Ads y al otro no la lanzas. Y compruebas si realmente hay mucha variación en las conversiones que llegan desde Google, bien sea orgánico o de pago, ¿no? Y esa es una prueba que podemos medir de manera causal, realmente, utilizando la estadística para validar si realmente tenemos cierta credibilidad en los resultados. Y luego tenemos Eulerian, que es una solución de analítica digital y atribución centrada en el seguimiento del comportamiento del usuario para sitios web y para aplicaciones para dispositivos móviles, especialmente en entornos donde el tracking, donde el seguimiento se complica por limitaciones con las cookies, navegadores y normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, que ya sabéis que afecta de manera muy importante a la recogida de datos. Eulerian usa su propia infraestructura de recopilación, lo que le da mucha independencia de navegadores o plataformas como Google o como Meta. Cuenta con modelos de atribución personalizados que permiten entender el peso real de cada canal en la conversión. Permite unificar la navegación de un mismo usuario a través de múltiples dispositivos y sesiones, es decir, identificar a usuarios independientemente de que estén con el mismo navegador o dispositivo. Captura y respeta el consentimiento de los usuarios, integrándose con los gestores del consentimiento. Y los datos recolectados se pueden exportar a plataformas de activación como, por ejemplo, CRMs, que esto es muy interesante, ¿no? Eulerian es muy usado en grandes anunciantes europeos y sobre todo en sectores como retail, como la banca, como las telcos y como aseguradoras que necesitan soluciones pues 100%
compliance con la GDPR y el control sobre el dato. Y en último lugar, probablemente el más curioso y seguramente el más complicado de implementar, pero a la vez el más económico, es Meridian, que es el modelo de marketing mix de código abierto creado por Google para responder a la conducta actual de los consumidores, ¿no? Se basa en un enfoque bayesiano en cuanto a la parte estadística para combinar tu conocimiento previo con los datos del mundo real, los datos que ya sabemos de nuestros usuarios, combinados con los datos de rendimiento de tus medios en Google y las consultas en tu buscador. Se centra obviamente en todos los canales de adquisición que están relacionados con Google, aunque hay maneras de integrar los de otras herramientas. Su principal problema es la curva de adopción, ya que, como os decía, no es más que software que tenéis que poner vosotros mismos en marcha, ¿no? Tenéis todo el código disponible en GitHub y una demo de Google Colab para que podáis probarlo e incluso subir ahí dataset para que pueda crear un informe a medida. Meridian os va a permitir crear informes con los resultados del modelo. Os va a permitir, además, a partir de estos resultados, presentar, como decíamos antes, como veíamos en Windsor, propuestas de optimización de presupuesto. Podéis elegir el escenario que deseáis ejecutar, el escenario en cuanto a reparto de inversión publicitaria, y a ver cómo funciona esa asignación de presupuesto, ¿no? En el escenario predeterminado, Meridian buscará la asignación óptima entre canales para un presupuesto determinado y maximizará el retorno de la inversión, ¿no? El tan deseado ROI. De alguna manera nos va a servir con su modelo de inteligencia artificial para darnos una guía de qué es lo que podemos hacer para mejorar el rendimiento de nuestra inversión publicitaria. Y vamos cerrando el círculo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tuvo Héctor Adolfo Enrique en el gol del siglo? ¿Tuvo el 100% de la responsabilidad? ¿O deberíamos preguntarnos también la influencia que tuvieron quienes no recibieron el balón, la temperatura que hacía ese día en Ciudad de México, la presión ambiental, la confusión mental de la defensa inglesa? Hombre, pues yo diría que hubo muchas cosas que influyeron y la clave está en cuántos de esos parámetros somos capaces de medir y controlar, ¿no? Así que os dejo esta idea un poco para reflexionar sobre la importancia que tiene cada uno de los factores, cada uno de los puntos de contacto de nuestros usuarios. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla, bien sea ahora o bien sea en redes sociales, como os decía, en LinkedIn o en Twitter, que es donde me vais a encontrar más habitualmente. Encantado de responder cualquier pregunta que tengáis sobre atribución. Muchas gracias. Bueno, habemos preguntas. Venga, pues perfecto. Tenemos preguntas y aquí hay un par que por ahí pudimos rescatar. A ver, acá estuvimos apuntando algunas de las... Hicieron muchísimas preguntas, Pablo, así que tuvimos que elegir algunas. Una es, ¿cómo sé si el modelo de atribución actual está sesgado o ya no sirve? Bueno, la fórmula mejor... digamos que no hay un modo de comprobarlo al 100%, ¿vale? Tenemos la mejor manera de probarlo es apagar canales y ver qué es lo que pasa. Es decir, suspender durante un tiempo las inversiones en algunos canales y ver cómo está afectando eso al modelo. Si estamos viendo que no influye apenas en nuestra atribución, pues seguramente la atribución está fallando. Es decir, si yo tengo un canal al que se está atribuyendo un 30% de responsabilidad de las conversiones, lo apago temporalmente y veo que no hay impacto a nivel de conversión, quiere decir que ese 30% no era real. Esa es la mejor manera de comprobarlo, la forma más agresiva, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos que pensar que los modelos de atribución no son reglas fijas que se apliquen por defecto y que haya un modelo que funcione bien para mi negocio y ya está. Va a depender de en qué fase se encuentre mi negocio. No es lo mismo cuando estamos en una fase en la que tenemos que dar a conocer nuestra marca, donde vamos a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el branding, que cuando ya somos una marca conocida y lo que necesitamos es conseguir que los usuarios que llegan a nuestro sitio terminen convirtiendo. Ellos ya están llegando de manera orgánica o de manera natural, pero ¿cómo puedo hacer para que terminen de convertir? El modelo tiene que estar ajustado a cuál es mi estrategia de conversión. Cuando son estrategias de reconocimiento de marca, utilizaremos modelos que premien los primeros puntos de contacto. Cuando ya somos marcas conocidas y estamos haciendo estrategias de conversión centradas sobre todo en la acción final del usuario, premiaremos o utilizaremos modelos que premian más a los últimos puntos de contacto. Clarísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos acá, vamos a tener que elegir alguna de estas. ¿Se pueden crear campañas de ads en Gemini o Meta AI? Nos pregunta Liliana. Sí. De hecho, nosotros lo estamos utilizando nosotros en Product Hackers, lo estamos utilizando para agilizar el proceso de creación de estas campañas.
En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es trabajar no exactamente con la inteligencia artificial en modo chat, sino que lo que hacemos es crear pues digamos que entornos de trabajo especializados, ¿no? Lo que hacemos es crear un proyecto dentro de estas herramientas. Cada herramienta tiene su propia nomenclatura para los proyectos, pero lo que hacemos es crear un proyecto en el que ya le metemos cierta información a priori con la que debe trabajar, ¿no? Pues muchas veces es, pues por ejemplo, descripciones de los segmentos de usuarios a los que les vamos a destinar la campaña, y lo que hace es ayudarnos en la parte de creación tanto de los copies como incluso de los elementos visuales, ¿no? Para eso, lo que podemos hacer es utilizarlo para crear campañas muy rápido que nos permitan hacer pruebas, hacer test, y una vez que descubramos cuáles son las que mejor funcionan, poder centrarnos en ella, pues ya trabajadas de una manera quizás más cariñosa, ¿no? Poniéndole ya un factor un poco más humano una vez que hemos detectado esos puntos, esas palancas de activación de los usuarios. Clarísimo. Ahora tenemos a Liliana. Ahí la tenemos a Liliana, esperemos que sí, creo que fue súper claro, Pablo. Y vamos con la última, que nos la hace Julián, que nos pregunta qué opinas de hacer inversión en ads actualmente. Pues yo creo que dependerá un poco del negocio, pero desde mi punto de vista es imprescindible hacer inversión en ads todavía hoy en día, y lo va a ser durante mucho tiempo. La pregunta muchas veces es ¿en qué ads, no? O ¿en qué plataforma de ads? Porque tenemos tantísimas plataformas actualmente, en breve vamos a tener más. Ahora mismo estamos pensando en los canales tradicionales, ¿no? Como pueden ser pues, los buscadores o social media, pero en breve vamos a tener la posibilidad de introducir campañas de ads también en los LLMs, en las herramientas de inteligencia artificial. Dentro de muy poco veremos campañas de publicidad dentro del propio ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que toda la parte de paid en el sentido de adquisición de toda la vida va a evolucionar, pero sin duda va a seguir siendo una parte fundamental, porque es, de hecho, la única solución que tenemos para todas aquellas productos o marcas que no tienen un reconocimiento de marca todavía. Es la única forma que tenemos de llevar tráfico a nuestro sitio cuando la gente no nos busca, no nos reconoce. Por tanto, descartarla no tiene ningún sentido a priori, aunque puede haber casos donde la atracción que tengamos orgánica o natural de la marca pueda hacer que podamos relajar las inversiones en campañas de publicidad. Excelente. Bueno, Pablo, lamentablemente nos tenemos que despedir. Te agradezco enormemente. La gente está muy feliz con tu ponencia. Están hablando maravillas en el chat. Así que muchísimas gracias por haberte sumado a esta edición de MMS. Esperemos tenerte pronto en alguna de las próximas. Pues estaré encantado de participar. Muchas gracias por vuestro cariño preparando el evento y por vuestra invitación. Un placer.